Brasil cuenta las horas hasta su segunda ronda electoral este domingo, una jornada que decidirá no solo el destino político del país, sino los valores que representará durante los próximos 4 años. Esta es una emisión especial de DW Noticias donde analizamos las históricas elecciones 2018 en Brasil. Jair Bolsonaro se perfila como el posible ganador de los comicios, un candidato que ha polarizado a la sociedad brasileña, pero que ha cautivado a millones sin importar su color político con propuestas radicales. Su rival, Fernando Haddad, aboga por un regreso a la época de oro de Brasil. Ponemos en perspectiva su lucha por llegar a la presidencia. Soy Javier Arguedas en Berlín, bienvenidos. Brasil es un país en crisis. Su clase política está desacreditada, su economía en declive y su moral devastada por escándalos de corrupción e índices de criminalidad tan altos que han obligado al gobierno a intervenir con operaciones de carácter militar. Los problemas son conocidos. Es en su solución donde se enfrentan dos visiones que van más allá de la izquierda y la derecha. La primera ronda electoral arrojó resultados sin precedentes en la historia política de Brasil. Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, una agrupación hasta ahora marginal en el país, alcanzó cerca del 46% de los votos, muy por delante del 29% logrado por Fernando Haddad. Los últimos sondeos para la segunda ronda colocan a Bolsonaro con una cómoda ventaja con un 59% en la intención de voto. Desafiarlo será una misión casi imposible para Haddad. Veamos entonces quién estará en esa papeleta. ¿Es la mano dura la solución para los problemas de Brasil? El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó la primera vuelta con una campaña polémica, con propuestas extremas. Un nostálgico de la dictadura militar, conocido ya en todo el mundo por sus declaraciones misóginas, racistas y homofóbicas. Muchos lo llaman el Trump brasileño, otros lo comparan con Alberto Fujimori. Pero sin importar su apodo, el hecho es que parece ser imparable. Su discurso radical genera controversia. Pero para muchos esa es la mano dura que necesita Brasil. El capitán retirado Jair Bolsonaro se presenta como un outsider en la política brasileña. Sin embargo, ocupa un curul en el Congreso desde 1991, donde actualmente ejerce su 7º mandato como diputado federal. Promete un gobierno eficiente, pero su carrera muestra logros escasos. Durante sus casi 30 años como diputado, solo 2 proyectos de su autoría se convirtieron en ley. En Brasil, sus partidarios afirman que habla con franqueza, sus detractores que es proclive a los exabruptos. Muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas, homofóbicas, machistas y misóginas. Hace algunos días ella me llamó violador y le dije que no la violaría porque no lo merece. Quédate aquí y escucha. Bolsonaro menosprecia la violación, justifica la brecha salarial entre hombres y mujeres, defiende la pena de muerte, la prisión perpetua, el trabajo forzado para condenados, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años y el control de la natalidad como herramienta para combatir la pobreza. Férreo defensor del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, dedicó su voto a favor del impeachment de Dilma al comandante Ustra, que fue condenado por torturar sexualmente a las guerrilleras en la dictadura. Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff. Por nuestra armada, por Brasil y por sobre todo por Dios. Mi voto es sí. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños, hartos de los escándalos de corrupción y de la violencia de los últimos años. Víctima de un atentado con cuchillo el 6 de septiembre, Bolsonaro protagonizó una particular campaña electoral, con apariciones breves y dramáticas desde el hospital y sin participar en los debates con los demás candidatos. Antes de representar al Partido Social Liberal en estos comicios, el ultraderechista perteneció a otros 8 partidos a lo largo de su carrera política. ¿Qué pasó con aquellos años en los que Brasil se perfilaba como la tierra prometida de América Latina con un gobierno de izquierda?
El segundo candidato en cuestión, Fernando Haddad, promete un regreso a la época de bienestar en el país que vivió a principios del siglo bajo el mandato de su mentor, el expresidente Lula da Silva, quien desde la cárcel nombró a Haddad como su sucesor. Pero no todos lo ven como heredero. Haddad enfocó su campaña en la promesa de revertir las medidas de austeridad y aumentar los gastos sociales. Quienes lo apoyan no ven necesariamente en él un regreso a los tiempos de Lula, sino más bien la única alternativa para evitar la victoria de Bolsonaro. Haddad es Lula. Más que el eslogan del Partido de los Trabajadores, esta es una realidad en la política brasileña actual. La campaña electoral de Fernando Haddad se ha construido en torno a la figura del expresidente, quien no solo lo nombró candidato del PT, sino que le heredó un apoyo popular que en cuestión de semanas lo convirtió en uno de los postulantes principales. En 500 años, en Brasil nunca habíamos tenido a alguien con la capacidad de Haddad para hacer lo que se hizo en educación en este país. No es por nada que él pasó 7 años en el ministerio y se convirtió en el ministro más importante del país. Pero Haddad está lejos de tener el carisma del exmandatario. Abogado con maestría en economía y doctorado en filosofía, es el primer académico en ser postulado por el Partido de los Trabajadores. Por eso mismo ha procurado distanciarse de su perfil de intelectual, para presentarse más como un militante de izquierda acercándose a las clases populares con un discurso más encendido. Quieren poner aquí a un tipo para que haga lo que el mercado financiero quiera y lo que Trump quiera que haga. El secretario estadounidense vino aquí para decir lo que el gobierno tiene que hacer. El secretario de Defensa estuvo aquí y dijo que no podemos acercarnos a China. ¿Qué pasa con ese tipo? El programa de gobierno de Haddad prevé aumentos en la inversión pública, plantea una reforma tributaria, el fortalecimiento de la democracia participativa y representativa, así como el respeto a la igualdad de géneros y de razas. Hay una serie de acciones tomadas por el Estado que premian a las empresas que promueven la igualdad de género. Empresas que reconocen y tienen un compromiso con las mujeres. Ese es el papel del Estado. No es solo el mercado el que debe buscar ese equilibrio. Antes de representar al Partido de los Trabajadores en estos comicios, Haddad fue ministro de Educación durante los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. También fue alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2017. Lo que le dio la posibilidad de gobernar la metrópolis más grande de Sudamérica, aunque después fue derrotado al presentarse a la reelección. Ampliemos ahora la perspectiva, porque con la que parece ser una inminente victoria de Jair Bolsonaro, hay quienes se preparan para los cambios profundos que sufrirá el país, también en materia de economía. Los socios comerciales más cercanos de Brasil, los miembros del Mercosur, analizan ya lo que podría ser una transformación del bloque entero, liderada por Bolsonaro, algo que unos ven como una amenaza y otros como una necesidad. El favorito en las elecciones presidenciales brasileñas, Jair Bolsonaro, escribió hace un año en Twitter que su país necesitaba librarse de las amarras del Mercosur y tener autonomía para firmar acuerdos bilaterales de comercio con todo el mundo. Después de ganar la primera vuelta, aclaró que el Mercosur tiene su valor. No lo abandonará, pero no será guiado por cuestiones ideológicas, según sus palabras. En Argentina, principal socio comercial de Brasil en el Mercosur, hay quienes temen una victoria de Bolsonaro. El presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes de Coches, Raúl Amil, está preocupado de que el bloque se rebaje de unión aduanera a zona de libre comercio. Raúl Amil, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes de Coches. Los riesgos son muy grandes porque la industria automotriz argentina y en consecuencia la industria autopartista argentina dependen mucho de Brasil. El 70% de los vehículos que se exportan son con destino a Brasil y Argentina exporta el 50% de su producción de vehículos, con lo cual cualquier medida que pudiese afectar esto pone en riesgo indudablemente a la industria. Un diplomático retirado de Argentina, César Mayoral, escribió un artículo en el diario La Nación advirtiendo sobre los peligros que se ciernen sobre el Mercosur. Le inquieta Bolsonaro. Ha dicho que Brasil tiene que hacer tratados o convenios con países muy importantes y eso sin decirlo está diciendo
que ni Uruguay, ni Paraguay, ni la Argentina son lo importante que uno considera los países más importantes. Evidentemente todo hay que verlo actuando. Una cosa es cuando uno está fuera del poder y otra cosa es cuando está en el poder. El Mercosur, mientras tanto, negocia acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, Singapur y el bloque de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. A pesar de sus recurrentes crisis, Mercosur ha cumplido 27 años de existencia. Habrá que ver si sobrevive a esta nueva incertidumbre que provoca Bolsonaro. Por lo pronto, el propio gobierno argentino ha comenzado a revisar sus posiciones sobre el Mercosur. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, responde así cuando se le pregunta si el presidente Mauricio Macri también analiza permitir que los miembros del Mercosur negocien pactos bilaterales. Nosotros tenemos que dar un debate con los 4 socios para buscar las formas más novedosas o que nos permitan cierta geometría variable como para poder avanzar en mayores acuerdos internacionales que respeten las condiciones de cada país y que respeten lo que venimos trabajando en el Mercosur. Serán tareas para el próximo presidente de Brasil, que asumirá el poder en enero próximo. Bueno, y uno se pregunta cómo personas que apoyarían a Lula da Silva votan al mismo tiempo por un candidato como Jair Bolsonaro. La respuesta está en la necesidad. La situación crítica de la economía brasileña ha obligado a muchos a recurrir a medidas desesperadas para sostenerse, y los hechos han demostrado que su fidelidad a un candidato u otro es frágil. Los brasileños quieren un cambio, y el próximo presidente tendrá que implementar reformas inteligentes y graduales para aumentar la productividad del país, pero sin retroceder en los avances sociales de los últimos años. Durante 35 años, Cássio Correa trabajó en la Bolsa de Río de Janeiro, pero tras perder su empleo, necesitaba una nueva fuente de ingresos. Ahora, trabaja como conductor de Uber para alimentar a su familia y poder llevar a sus hijos a la escuela. Quedarse sin empleo es un momento muy difícil para cualquier trabajador. No me quedaba mucho para jubilarme, pero me asusté. Para muchos brasileños sin empleo, esta aplicación ofrece una salida. En el país hay más de 500.000 de conductores de Uber. Brasil es el segundo mercado más importante de la compañía. Las Olimpiadas y el Mundial impulsaron un boom financiero, pero pronto se extinguió, desplazando a cientos de miles de personas al sector informal. Hay gente muy inteligente, incluso doctores vendiendo caramelos delante de las universidades. Es un momento difícil. Brasil está en una situación complicada. Está bravo. Son tiempos duros. La gente no tiene trabajo. Esto afecta a todo, al comercio. No hay dinero y la gente está arruinada. Brasil va para abajo. En 2017, la pobreza extrema aumentó un 11% en Brasil, dejando a más de 15 millones de brasileños viviendo con menos de $2 al día. Y aunque los gobiernos del PT invirtieron mucho en programas sociales, la clase media que comenzaba a crecer ha vuelto a disminuir por las recesiones de los últimos años. Algunos expertos consideran que la creciente dependencia de las prestaciones estatales ha dejado al gobierno sin capacidad de maniobra. Brasil hizo su tarea en materia social, pero no en materia económica. La esperanza de vida creció. No hicimos una reforma de la seguridad social. La educación creció, pero la productividad en Brasil no se incrementó, por lo que tenemos una brecha entre la economía y el estado de bienestar. La economía no ha acompañado a los avances sociales. El próximo presidente de Brasil se enfrentará a una deuda creciente y a un déficit presupuestario de cerca del 7% del PIB. El nuevo gobierno tendrá que tomar medidas para controlar el gasto si quiere evitar una nueva recesión. Es mucho lo que está en juego, y mientras los brasileños ven con nostalgia hacia atrás, ya sea a los valores de la dictadura o a los de la era de Lula, el mundo espera atento a que el país logre ver hacia adelante, sin importar el resultado de la jornada. Sígala aquí con nosotros en DW. Gracias por su compañía. Hasta entonces.